Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Cristian Plata, tengo la tarea de no dormirlos después del almuerzo, ese es mi gran reto el día de hoy. Vengo a hablarles un poquito sobre el escritorio como servicio. Nunca he usado esto, a ver si ya sé cómo funciona, perfecto. Entonces quiero hablarles un poquito de dónde nace la necesidad y de dónde nace la naturaleza del escritorio como servicio. Y para mí es muy sencillo, somos todos nosotros. Entonces, aquí hay tres estadísticas para mí muy fáciles de explicar. 43% de la fuerza de trabajo utilizan tres o más dispositivos. Sencillo. ¿Cuántas personas de acá tienen uno o más, contando el celular? Yo he visto hartos tablets. ¿Ah? ¿Qué concluyo? Y todos tenemos celular o no, acá, ¿sí? De datos, WhatsApp, todo el cuento. ¿A qué voy? Hay más dispositivos acá conectados a Internet de su trabajo que personas que tenemos en esta charla. Y eso mismo lo mencionaba Gilles esta mañana, ¿no? La proliferación de dispositivos, y vamos a volver a eso más adelante, ¿no? 74% de los empleados utilizan tecnologías de consumidor debido a alternativas de TI. Y esta yo la explico de una manera muy fácil. ¿Sí? Yo estoy trabajando y mando un mail. Y entonces estoy mandando el mail y mandarlo, por ejemplo, no sé, voy a mandar la presentación. Entonces, Cristian, por favor, compárteme la presentación. Y la presentación pesa 7, 8 megas. Y llego yo, hago el attachment y mando el mail, ¿sí? Y me llega a los 2 minutos ese correo que no entiende un carajo, ¿no? Reply no sé qué, server tran 500, 4, hay una mano de códigos ahí metidas, ¿sí? Pero hay uno que sí entiendo y que dice que el attachment excede yo no sé qué tamaño y no se puede enviar, ¿sí? ¿Les ha pasado? Bueno. Entonces uno dice, bueno, va a ponerlo, va a wincipiarlo, ¿no? Ese es un verbo, ¿no? Wincipiemos el archivo, ¿sí? Y mandémoslo, y lo vamos a mandar. Y volvemos a mandar el archivo y después vuelve otra vez el correo, ¿no? ¿Y qué dice el correo? Este servidor no acepta attachments en el formato .zip. Y entonces, ¿qué hace uno? Me dice, mira, les tengo que mandar el archivo. No tengo una manera de mandarle mi correo. ¿Qué es lo más natural del mundo? Dropbox, ¿sí? Entonces agarro, pin, lo pongo en Dropbox, mira, te adjunto aquí el archivo, este es el enlace, por favor descárgalo, ¿sí? ¿Qué significa esa estadística para mí? El 74% de las personas le hallan la comba al palo, ¿sí? Y no se varan por este tema. Pero ¿qué está pasando? Donde hasta ahí llegó el control de la información, ¿sí? Hasta ese punto. 2010 es el año en que el número de aplicaciones no basadas en Windows excede las aplicaciones de Windows. Entonces me puse a investigar y desde el 2013 el Apple Store y el Google Play Store tienen más de 1 millón de aplicaciones, ¿sí? Hay 1 millón de aplicaciones. Hay una aplicación que uno le toma una foto y lo vuelve zombie. ¿Sí? Hasta ya hemos llegado. Hay de todo en este punto. Pero esto comienza a generar un reto enorme para las empresas. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Porque el mundo está cambiando. ¿Sí? Entonces los usuarios están cambiando y yo tengo una historia bien chévere. Ya no es, digamos, que tengo que soportar. Antes era simplemente cliente-servidor la arquitectura. ¿no? Yo programaba para Windows. Ahora resulta que hasta tengo que programar para el carro. ¿Sí? Yo solo he hecho cuentos. Tengo un cuento del carro bien interesante. Una de las personas que trabaja conmigo contaba el otro día que su compañero montó en su carro el correo. ¿no? Ya tiene él en el carro que compró, el nuevo carro en tu tablero, su correo, y iba con su novia y le entró un correo y resulta que ya no tiene novia. ¿sí? Entonces, el mundo está cambiando. ¿sí? Ya ahorita yo creo que vamos a querer tener el mail en la nevera, lo que mencionaba Gilles también. ¿sí? En todos los dispositivos vamos a querer acceder a eso. ¿no? Están cambiando las aplicaciones, entonces tenemos aplicaciones nuevas, ¿no? De Oracle y Software as a Service, pero también tenemos que ese reto de soportar esa aplicación que hizo el practicante hace yo no sé cuántos años, ¿sí? Que nadie sabe cómo la programó, mismo caso, que nadie se atreve a modificarla, ¿sí? Nadie se atreve a meter la mano. Yo defino ese como la aplicación que está en el data center en un escritorio, prendido con una página, con un papel pegado en el monitor y que dice no apagar. Esa es la aplicación legado. Y tenemos el reto de soportar esa aplicación. ¿no? Y los datos, entonces volvemos. ¿Cómo vamos a hacer para compartir esos datos? ¿no? Y aquí vemos AirWatch, bien importante mencionado por Álvaro. Tenemos AirWatch, ¿sí? Y tenemos todos esos temas donde tenemos que soportar ese reto y esa capacidad de compartir la información. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Y cuál es la visión de VMware en realidad para nosotros? Y para mí, es una expectativa del usuario nuevo que viene en tecnología. Y lo explico con un caso muy sencillo. Un compañero nuestro en la oficina
Tengo un hijo como de 1 año y medio, el niño estaba con su iPad y el niño me enseñó que uno agarra el teclado y le hace así y se abre el teclado en dos, ¿no? Para mí eso fue lo más novedoso del mundo y me lo enseñó un niño de 1 año y medio. ¿Qué podemos esperar? O yo digo, ¿qué espera su usuario de cara hacia el futuro? ¿Y qué es lo que pasa de fondo? Mencioné, hay 1 millón de aplicaciones. ¿Y qué es lo que nos dicen a TI? Oiga, le va a quedar grande poner 20 o 30 aplicaciones en el tablet si hay 1 millón. ¿Sí? No le estoy pidiendo ni siquiera el 1% de eso. Ese es el enorme reto que nosotros tenemos que enfrentar ahora. Y es la velocidad en la que vamos. Tenemos que estar a la altura de esa velocidad, de la agilidad. Yo siempre sueño, y para mí el punto fundamental de esto es que nosotros nos dejen de ver como un gasto, ¿sí? Tecnología siempre va, este man no hace más sino pedir plata, ¿sí? Y volvernos en el aliado en el negocio. Y el aliado del negocio es que llegue el tipo de mercadeo, llegue el de ventas, el que sea, y haga una nueva propuesta de soluciones y nosotros estemos a la altura y en vez de decir, uy hermano, yo no sé, yo todavía no puedo, es por ahí en un año, y decirle, listo, podemos hacerlo, ¿sí? Hay un concepto muy importante que me gustó mucho y era el de revolucionar y el de innovar, ¿no? Y es que tenemos que estar innovando porque es que esto va muy rápido, porque resulta que ahora el carro tiene el mail, ¿sí? Cuando tenga WhatsApp, imagínense en cuántas relaciones se van a perder, ¿sí? Si la perdimos por el mail, imagínense WhatsApp. Y tenemos que soportar todo esto. Entonces, lo que tenemos que crear es ese espacio de trabajo, llevar esa misión para poder ejecutar esta visión de computación de usuario final que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo construimos esto? Tenemos unos servicios, y aquí incluso yo hablo mucho más allá del escritorio porque es que estamos hablando de escritorio, de aplicaciones de datos, lo que yo definiría como el usuario móvil, ¿sí? La computación de usuario final, lo que soy yo de una persona y cómo ejerzo yo, y cómo trabajo yo. Y lo que yo estoy buscando al final del día es un único punto para facilitarme la vida. Yo soy fiel creyente que la tecnología es para facilitarnos la vida, ¿sí? Para hacer las cosas más fáciles. Y hay muchas veces perdemos esa visión. Pero entonces tenemos estos servicios, ¿sí? Y tenemos toda una suite de computación de usuario final, y aquí mencionamos este tema de Desktop y de AirWatch, ¿sí? Entonces realizamos estas adquisiciones, ¿por qué? Porque estamos hablando no solo de escritorios, sino de visiones más allá, de temas como por ejemplo Mobile Device Management, la administración de dispositivos. El otro día leí un artículo que decía que la Casa Blanca todavía utiliza BlackBerry, ¿sí? Yo creo que son los únicos, ¿no? Pero bueno, y utilizan BlackBerry por el concepto de seguridad del correo que implica, ¿sí? Pero entonces yo hago la pregunta es ¿por qué no tenemos la capacidad, si yo quiero utilizar un teléfono, un iPhone o lo que sea, ¿por qué no puedo brindar esa misma capacidad a ese usuario? Aquí hay dos fuerzas encontradas tradicionalmente, la libertad versus el control, ¿sí? Y son fuerzas encontradas y lo que nosotros estamos buscando a través de estas soluciones es dar la libertad a ese usuario sin sacrificar el control de tecnología, ¿no? Y es más, yo creo que voy a referenciar ahorita a Hitler, será la primera presentación que haré en mi vida, pero creo que el video está muy acertado en muchos puntos del sentido de esta tecnología. Entonces, nosotros adquirimos AirWatch porque necesitamos complementar la solución, no solo de aplicaciones y de escritorios, con todo un tema de manejo de dispositivos móviles. Y necesitamos también todo el tema del escritorio y un trabajo y multitenant para poder brindar esa solución que nosotros buscamos, que es tener el escritorio como un servicio y que es el foco de lo que estamos mirando acá. Entonces, ¿cómo está constituido nuestro portafolio? Tradicionalmente nos conocen a VMware por infraestructura virtualizada. Si hago una pregunta acá, ojalá haya harta manos. ¿Cuántos de ustedes son clientes de VMware? Buenísimo. Los que no, por favor, me pasan un papelito y anotan sus datos que vamos a ir a contactarlos. Me gustaría hablar con ustedes después de esta reunión. Pero básicamente nosotros somos conocidos por la virtualización de la infraestructura, ¿sí? Ahora, a esto hay que agregarle una capa de administración y de automatización, ¿sí? ¿Y por qué es tan clave? Porque cuando era ingeniero de soporte y demás, le hacen uno las preguntas incómodas, ¿sí? ¿Qué es una pregunta incómoda para mí? Cristian, ¿cuánta memoria va? ¿4 gigas o 8 gigas en la máquina virtual? ¿Sí? Y entonces ahí uno acude a la tradición y al conocimiento que hemos tenido, ¿no? ¿Sí? Apunto a ver qué puede ser. Otra pregunta incómoda que siempre ocurre, ¿no? La aplicación está lenta. ¿Sí? Pucha. Entonces lo llaman, no, es que la máquina está lenta. Carajo, que es lento, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo llego a saber dónde está ese punto que está volviendo eso lento? Entonces yo necesito una capa que me permite administrar y automatizar todo esto para cuando el tipo me llame y me diga que esté lento, yo le puedo dar una respuesta y decir, bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Porque usualmente lo llaman, uno le dice lento y uno dice, sí, está como lento, ¿no? ¿Mm?
Vamos a mirar a ver, pero uy, está bien lento, hermano, qué vaina, hombre. Difícil, ¿no? Y todo esto en realidad viene a una visión que nosotros tenemos que llamamos el data center definido por software. Y yo aquí tengo una visión muy chistosa de VMware y digo, VMware es una de las empresas más verdes del mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que estamos tratando de eliminar, desde mi punto de vista muy noble, es la dependencia al hardware, que son cajas. Y personalmente me considero un ambientalista y hay mucha caja y hay mucho plástico, hermano. Y si podemos reducir todas esas cajas, hagámoslo. ¿Sí? Entonces tenemos la infraestructura virtualizada y podemos entender, podemos no entender, perdón, cómo funciona la virtualización. Pero yo creo que hay algo muy claro, y si nosotros teníamos 100 servidores y ahora hacemos lo mismo con 10 servidores físicos, hay ahorros, y hay ahorros de dinero, y hay ahorros simplemente de electricidad, y hay unos enormes ahorros en toda la infraestructura que yo tengo, y al final del día eso es lo que nosotros buscamos, que el data center sea virtualizado, que dependa de software y que sea ejecutado por software. ¿Y qué nos llevó allá? La subutilización de los recursos. Entonces uno agarraba un servidor y le hacía, miraba cuánto consumía recursos, 10%, y tenía muchos servidores al 10%. Oigan, operemos al 90%. O bueno, no tanto, al 80%, está bien. ¿Sí? Pero utilicemos las cosas a su máxima capacidad. Eso es lo que nosotros buscamos en el Software Defined Data Center, y lo que buscamos va mucho más allá. Nosotros lo llamamos ahora la empresa definida por software. Y estoy hablando de la visión del futuro, que no es solo virtualización de infraestructura, estoy hablando de virtualización de almacenamiento, estoy hablando de virtualización de redes, estoy hablando del tema de escritorios, que es el foco de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Escritorios virtualizados y aplicaciones, pero para mí va muchísimo más allá, es lo que les digo, es virtualizar el espacio de trabajo del usuario y llevarlo a ese nivel. Y en este caso nosotros tenemos Horizon DAS. Entonces, acá hablemos, y aquí es donde comienzo a echar cuentos que me gustan, estas 4 casos de cómo los escritorios nos pueden ayudar. Entonces, sencillo, ¿no? Los usuarios finales pueden acceder por el dispositivo de su elección, ¿sí? Entonces yo digo que ahorita vivimos como en una dualidad, ¿no? El iPhone y el Android, ¿no? Pero por ahí hay un par de locos que les gusta el Windows Phone, ¿sí o no? Es más, aquí fijo hay un par de locos con Windows Phone. Y es más, uno de esos locos juega fútbol conmigo y el tipo defiende a capa de espada el Nokia Lumia, chévere, sí, buenísimo. Y por ahí, 2 o 3 más, vi por ahí a alguien con un BlackBerry y todo, ¿sí? También por el chat, ¿no? El BlackBerry tiene un muy buen chat. Entonces, ¿a qué voy? Hombre, si yo hice la inversión, si me compré un tablet o lo que fuera, así de cualquiera de estas tecnologías o un teléfono, yo debería poder usarlo, ¿no? Y el principio de Bring Your Own Device es eso. Traiga su propio dispositivo. Hermano, ¿usted qué le gusta? A mí me gusta el BlackBerry. Está chévere, sí. Me quedé con el pin, es bacán. Tengo todo. Tráigalo. Úselo, ¿sí? Yo tengo el tablet Android, sí. Fui a la Olímpica, una promoción, 300 puntos, no sé qué, pum, saqué 100.000 pesos el tablet. Úselo. ¿Por qué no? Sí, tenemos que utilizar las cosas. Yo debería tener el derecho, hermano. Quiero hacerlo. Y es más, el usuario le espera. ¿Por qué? Porque hay 1.000.000 de aplicaciones, hermano. Usémoslo, ¿no? Segundo, acceso seguro desde cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, a mí esta me gusta mucho porque a mí me pasaba hartísimo, y es más, todavía me pasa, desafortunadamente, ¿no? Estimado, te adjunto el archivo, send, ¿sí? Y a las 7 de la noche, fijo, ¿no? Cuando uno ya está descansando, yo, uff, superé el día, se quita uno, ya está descansando, y se sienta y vibra, y llega y mira, se te olvidó el archivo. ¿Mm? ¿A cuántos le ha pasado? Yo sé que no todos son clientes de VMware, pero levanten la mano, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Y qué pasa a veces si yo no tengo el acceso, si es un tema de intranet, no sé qué, qué pasó? Me tocó devolverme a la oficina para mandar un mail. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿quién depende? ¿Qué depende de quién? ¿La máquina depende de uno o no depende de la máquina? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí ofrecer? Hermano, si estoy viendo la novela, no quiero volverme a la oficina a mandar el attachment. Es así de sencillo, ¿sí? Facilidad. Tercero, mantener control IT y poder administrar los escritorios, las aplicaciones y datos. Y aquí tengo 2 cuentos bien chéveres. Primero, que este es un poco cruel. Cuando pues, tenía pelo y era practicante y sí, estaba recién graduándome en la universidad, yo trabajé en un laboratorio farmacéutico y pues terminé bien, hice la tarea bien, si cambiaba los cartuchos de la impresora bien, todo eso que le piden a los practicantes. Y llegan y le dicen a uno, me dijeron recomiende a alguien, ¿no? Y obviamente yo recomendé a un amigo de la universidad. El tipo entra a trabajar y entonces pues le dan las tareas que le dan a un practicante normalmente. Y dentro de esas, entonces al tipo le llegó su nuevo computador, ¿no? Una persona de la empresa, un investigador médico, y le dijeron a él, hermano, pase la información de esta máquina a la nueva máquina del usuario, ¿no? Y entonces mi amigo
cometió un error fundamental, ¿no? Hizo control X, no control C, ¿sí? Él cortó y al otro lado pegó, ¿no? Y por esa magia de Windows y Morphy que ocurre siempre, cortó muy bien, pero no pegó, ¿sí? Y entonces, pues bueno, no les miento, pararon ahí, tocó trajeron a un tipo desde Inglaterra que para investigar a ver si se podía recuperar los datos y toda esta información, no sé qué. Y conclusión, no se logró nada y se perdió la información de este tipo que llevaba 2 años y medio trabajando. Y como es un usuario que se respeta, y como le dijo Hitler, no tenía backup, ¿sí? Porque usuario que se respeta no tiene backup. Yo tengo, cada vez que prendo yo mi máquina, este Time Machine me recuerda que llevo 300 días sin hacer backup. ¿Y qué hago? Es que me da una jartera, la verdad, tiene toda la razón, sí, que mamera conectar el disco y esperar y ver a ver qué pasa. Y no he hecho backup, perdón, ¿sí? En casa de herrero asadón de palo. ¿Qué pasó a raíz de eso? Yo me pregunto dos cosas. No, bueno, uno, ¿qué pasó? Es que no sé por qué, pero nunca volvieron a tener practicantes de mi universidad en esa empresa, ¿sí? Hemos el legado. Pero el segundo punto que yo siempre me he preguntado es cuánto, ¿saben? Y es cuánto cuesta esa información que se perdió, ¿sí? 2 años y medio de trabajo de un investigador médico en un laboratorio. Ojalá fuera vago, ¿sí? Y valiera 10.000 pesos, no hacía un carajo. Pero quién quita que tuviera cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, toda la vida me he preguntado cuánto se perdió en ese instante, y es lo que decía en el video, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esa información que se va? Voy a hacer la pregunta que siempre hago sencilla. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando saben que se van a cambiar de trabajo y se van a otra empresa? ¿Qué? Perdón, ¿no? Backup es lo que estoy, ¿sí? Clientes.xls, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esa información? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta lo que estoy sacando de la empresa? Eso tenemos que comenzar a cuantificarlo. Y por último, estamos hablando de la agilidad, ¿sí? El negocio gana agilidad y flexibilidad. Yo creo que a todos nos interesa, si tenemos ventas y trabajamos, que si yo vendo, no sé, cualquier producto, en vez de mi vendedor, como es tradicionalmente, ingresa a la orden, y después se vuelve a la oficina a ingresar a la orden como tal, qué lindo que él la ingrese de una vez, ¿sí? Porque yo creo que hay algo que todos coincidimos, que jartera el retrabajo. Qué aburridor es hacer una cosa 2 veces. Ya la hice, ahora me toca pasarlo. Y esa es la agilidad de negocio que queremos, ¿sí? Tener esa visibilidad, estar en tiempo real, estar en la calle, estar donde necesitamos estar. Entonces, ya mirando concretamente, ¿qué tipo de despliegues podemos tener, sí? Yo tengo un modelo tradicional de despliegue de escritorios, donde yo lo voy a construir en mi nube privada, ¿sí? Voy a construirlo y está bien. Pero analicemos las diferencias que hay entre el uno y el otro. CAPEX, ¿no? Aquí me tengo que gastar un buen billete para comenzar a construir y desarrollar todos esos escritorios y tenerlos. ¿Qué pasa cuando tenemos un proveedor de servicio? Me ahorré eso, es OPEX, ¿sí? Y es más, lo bonito al final del día de computación X como servicio, ¿sí? Escritorios como servicio y demás, es para mí que me tarifiquen como me tarifican la luz y como me tarifican el agua, ¿sí? Duele, ¿no? Pero igual, viene, llega el recibo y uno dice, listo, este es el servicio que yo pago. Y a mí me parece que este modelo tiene muchísimo sentido cuando yo estoy arrancando una empresa, ¿sí? Porque si yo estoy montando una panadería y estoy arrancando y estoy construyendo y demás, y yo creo que no sé cuántos empresarios hay en acá y cuántas personas son dueños de su propia empresa, pero estoy seguro que cuando están arrancando, carajo, cada 1.000 pesos duele, ¿sí? Es plata que estoy invirtiendo y está esa duda, ¿va a funcionar la empresa o no? Uf, qué golpe. Entonces, tal vez hacer una inversión de este estilo en un modelo CAPEX es un poco fuerte, ¿no? Porque ¿qué es lo que estoy buscando yo? Vender pan, ¿sí? Mi core de negocio es vender y comercializar el producto que estoy teniendo. Entonces, tal vez este modelo es mucho más sensato para el despliegue que yo tengo. Pero tal vez por regulación debo hacerlo de esta manera, ¿sí? Debo hacerlo en una nube privada por X o Y razón y debo tener esa información al interior de la organización. Entonces, tenemos acá dos aristas o dos maneras de resolver desde mi punto de vista el mismo problema. ¿Y qué es lo bonito? Pueden ser dos aristas del mismo problema, pero una sola solución. Ahí vemos. ¿Cómo? ¿Sí? Como socios que pueden ayudarnos en la nube pública, y a mí me encanta esto, ¿no? No hay infraestructura que administrar. Lo que decía el amigo en el video, ¿no? Qué rico uno llamar a medianoche o bueno, a la hora que sea, y no que lo llamen a uno, ¿no? Está en sistemas. A mí no me gusta cuando me levantan, siendo sincero, me gusta molestar a otra persona. Escalable bajo demanda, entonces llegó más gente, no tengo que dimensionar tan, hey, regálame unos 5 escritorios más, 20 escritorios más, lo que sea. Y lo podemos tener en ese momento, ¿sí? Servicios como el backup. Entonces, qué lindo, ¿no? Ya no tengo ese problema
de mi amigo que sí, tal vez si esto hubiera existido, todavía habría practicantes de la universidad en ese laboratorio. Sí, porque tenemos eso, helpdesk, administración, seguridad, backup, tenemos todos esos componentes. Y si no puedo, no hay problema. Mi socio cómo me ayuda a construir esa solución de escritorios y me ayuda a tener esto dentro del data center. Entonces, ¿a qué voy? A tener la solución de acuerdo a mis necesidades. No recuerdo quién fue, creo que fue Mark, bueno, no me acuerdo cuál de los expositores anteriores fue el que tuvo un slide que decía que cada empresa es única. Y yo estoy 100% de acuerdo. ¿Sí? Cada uno de nosotros, así estemos en la misma vertical, en el mismo industria, en lo mismo, seamos competencia, lo que sea, tenemos necesidades distintas y somos únicos. ¿Sí? A mí no me gusta ir a donde un cliente y decir esta es su solución porque la realidad es que no hay una solución única y tiene que ser construida a la medida de sus organizaciones. Y esto así para mí es el modelo que tenemos que hacer y que tenemos que desplegar. Nosotros qué queremos, que ustedes tengan sus escritorios remotos, pero de acuerdo a las necesidades de sus negocios, no a las necesidades que nosotros determinamos que son las de su negocio. Entonces, ¿cuál es nuestro foco? Tenemos 5 puntos aquí claves. Primero, la experiencia de usuario, que para mí es clave, ¿no? ¿Cómo defino yo la experiencia de usuario? Que el tipo no se dé cuenta que le cambiaron el escritorio. Así de sencillo. Entonces, tenemos un cliente bien interesante, donde había un tipo que era yo creo que la persona menos querida en la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre llevaba 7 años sin que le cambiaran la máquina. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo llegaba a las 8 de la mañana, prendía el computador, se iba 1 hora, porque literalmente tardaba 1 hora en cargar el computador, yo creo que eso era un Pentium 2, una cosa así de los 80s, y pues el hombre, nadie lo quería, yo creo que es que lo estaban sí, echando ahí a ver si se aburría, bueno, pero él seguía ahí, constante, muy bien. Implementan este tema de escritorios virtuales y fue muy chistoso porque el hombre dijo, por fin me dio cariño esta organización, me cambiaron de máquina. Y no, ¿sí? Él tenía el mismo escritorio, pero ¿qué pasó? Le borraron todo y simplemente le dejaron el cliente para accesar a su escritorio remoto y él no se dio cuenta que le habían cambiado su máquina física por una virtual. Y para mí esa es la clave de la experiencia de usuario. Nada de esto va a servir si yo abro Excel y hago clic y no veo que la letra que yo escribo en el teclado se vea en la pantalla. ¿Qué pasa ahí? Comienza uno a tocar, ¿no? A ver qué pasa. Eso es lo que nosotros buscamos en la experiencia de usuario y les brindamos la mejor experiencia de usuario a través de la plataforma. Sencillo, es una sola plataforma. ¿Sí? Entonces estamos utilizando y estamos basándonos en la tecnología más madura del mercado. El 79% de las máquinas virtuales del mundo ejecutan sobre software de VMware. Entonces yo creo que pues, funciona, yo diría, ¿no? O si no, tendríamos 79% de gente muy, muy molesta en este mundo. ¿Sí? Los costos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo creo que todos cometemos un error, lo que les decía, de comparar un escritorio virtual con una máquina física, porque no está esa misma funcionalidad, por lo que decía en el video, ¿no? ¿Sí? Me robaron los datos, dependo, pues, el backup, la misma máquina, o sea, esperas con manzanas. Cuantifiquen, por favor, la funcionalidad de la información que se pierde. Cuantifíquenme cuánto vale ese backup que la persona saca. Ese cliente es .xsl. ¿Cuánto me vale a mí? Porque tenemos que compararlo en el costo propiedad real de la solución. ¿Sí? Porque eso lo tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuando llega el tipo y va a actualizar el antivirus. ¿Y qué es lo que llega uno al puesto y le dice? Váyase media hora, dése una vuelta así que yo voy aquí a tener en la máquina. Ey, es media hora que ese usuario está muerto. ¿Sí? Que no está haciendo nada. Pues bueno, no está haciendo nada, no. Se está tomando un tintico y dice, uy, gracias a Dios hoy actualizaron el antivirus y ¿sí? Puede tomarme este tiempo. Pero eso vale. Entonces, la comparación de costos no es igual. Estamos comparando peras con manzanas y tenemos que entender que no es lo mismo la funcionalidad de un escritorio virtual con todo lo que nos brinda versus un escritorio físico tradicional. Seguridad y control, que yo creo que es el tema más inhibidor cuando las personas están trabajando en seguridad. Y yo aquí siempre hago una pregunta bien interesante y es, me imagino que en todas sus organizaciones cuando entra un empleado nuevo, él firma un contrato que dice que se va a portar bien con la tecnología, ¿sí o no? Y dice que va a utilizar el computador y no va a bajar música, ni cine, ni no sé, películas, lo que sea, torrent, como quieran. ¿Sí? Ahora hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes ponen la mano en el fuego por los usuarios de sus organizaciones y pueden decir que ellos no irrumpen las políticas de compliance de su organización? ¿No? Muy bien, ¿no? Eso habla muy bien de las organizaciones de ustedes, ¿no?
Ninguno pone la mano en el fuego, es una realidad. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí puede haber un BitTorrent, entonces tienen un iTunes y no lo permito. ¿Sí? Pueden tener ahí cualquier tema. Entonces, yo debería estar en capacidad de poder brindarle a él todo este tema de libertad, pero debería poder, alguno por lo menos, algún día en la vida, poner la mano en el fuego y decir, nosotros sí cumplimos. ¿Sí? Y podemos cumplir ese contrato que firmaron los usuarios. Es un ideal para mí. Y por último tenemos la nube híbrida, ¿no? Entonces, ¿qué es la capacidad de la nube híbrida? Yo lo veo desde un punto de vista, no hablemos de escritorios, hablemos en general. ¿Qué es lo bonito del concepto de la nube híbrida? ¿Cómo tradicionalmente nosotros dimensionamos una solución? Entonces llega el amigo y le dice a uno, bueno, ¿cuál es su pico? ¿Sí? Pico de transaccionalidad. No le preguntan el promedio, le preguntan el pico. Eso no dice 3000. ¿Sí? ¿Y qué hace un ingeniero que se respete? Le sube por ahí 3300, ¿no? Porque uno siempre agrega un overhead del 10%. Pues sí, es el usuario me está dando el número. Pero tiene sentido yo dimensionar una infraestructura, cualquier sentido de programación, cualquier aplicación, para 3000 usuarios cuando eso se da una vez en el año y el resto, los 364 días restantes, lo utilizan 1000. Yo no sé ustedes, pero yo creo que eso fue lo que nos llevó a virtualizar desde un principio, ¿sí? La subutilización. Entonces, ¿qué es lo bonito para mí del tema de la nube híbrida? El concepto de elasticidad. Hombre, ¿por qué no dimensiono por mi promedio? Y cuando tenga ese pico y tenga exceso, perdón, llamo a un proveedor y le digo, extiéndame, ¿sí? Deme la capacidad de soportar estos 3000. Ese proveedor es como, ¿no? Y luego le digo, necesito devolverme, ¿sí? Muchas gracias, ¿cuánto le debo? Yo creo que es mucho más sensato trabajar ese modelo de tecnología, ¿sí? Tiene todo el sentido porque ya no voy a subutilizar las cosas. Estamos subutilizando demasiado la infraestructura. Entonces, ¿qué es clave para mí? ¿Sí? Que la experiencia sea de acuerdo al dispositivo. Entonces, le pasa a uno, ¿ustedes alguna vez han visto una persona que usa Mac, perdón, que es usuario de Windows usando Mac por primera vez? Eso es un relajo. ¿Sí? Manda el mouse para la esquina y sale el protector de pantalla, ¿y eso qué pasa? Porque es que uno está acostumbrado a Mac, ¿sí? Y está el tipo, por ejemplo, que tiene el iPod, y él está acostumbrado a devolverse con el botón arriba a la izquierda, ¿o no? Pero si yo tengo un Android, abajo a la izquierda. Entonces, para mí es clave que si yo tengo mi dispositivo, no solo es ponérselo en el dispositivo, es que use el dispositivo como yo estoy acostumbrado a usarlo. Y eso es lo bonito de esta solución. Celulares, tablets, desktops, carros, neveras, no sé qué más, tostadoras creo que mencionaron. Yo no sé para qué uno quisiera el mail en la tostadora, pero bueno, chévere. Cualquier dispositivo y utilizarlo de la manera en que viene. Facilidad de uso. A mí esto sí que me encanta. Hay veces que uno tiene unas soluciones. Yo antes trabajaba para otra empresa fabricante, no voy a mencionarla, no voy a dar pistas, pero me acuerdo alguna vez que cuando yo trabajaba arrancaba uno por instalar un batch. Y decía, miércoles, un producto que arranca por un batch. De entrada estamos mal. ¿Sí? Y que para hacer la configuración tenía que pasar a través de 15 distintas pantallas. Y uno se vuelve el maestro del Alt-Tab, ¿no? ¿Sí? Para moverme y para poder proveer. Para mí es clave este tema, la facilidad de uso. Que yo esté en capacidad de habilitar toda esta tecnología de la manera más fácil. Y yo creo que VMware tiene, o es muy buena más bien, en este punto. En el punto de la facilidad de uso. Y es más, le pregunto a mis amigos, y si no les están de acuerdo, por favor no contesten, pero ¿les parece que nuestras plataformas que conocen son fáciles de usar? Nosotros somos el número 1 en el índice de encuesta de soporte de una encuesta que realizan más de 56 fabricantes. Y yo digo por algo, es que nuestro software funciona y eso es raro en el mundo de software. ¿Sí? ¿O no? Entonces tenemos esto. Costos predecibles, ¿sí? Podemos operar, como les digo, como un servicio. Entonces ya no tengo que calcular cuánto tengo que dimensionar en infraestructura y demás, sino me ofrecen un escritorio por un precio fijo y yo sé que eso es lo que me va a costar este mes. Al igual que, por ejemplo, yo sé que la luz me cuesta cuánto, no sé cuánto vale la luz, 1000 pesos el kilovatio, bueno, no, mentira, sería muy caro, ¿no? 100 pesos el kilovatio, 10 pesos, bueno, claramente no sé cuánto cobran por la luz, pero sí podría cuantificar y puedo saber cuánto voy a pagar yo de esto. Entonces, incluso es una invitación porque muchas organizaciones de ustedes tal vez ven el costo de adquisición a través de CAPEX. Y los invito no solo a mirar a nivel de CAPEX, sino a nivel de OPEX. Hay un caso de éxito para mí increíble
de escritorios virtuales donde 5 personas soportan 5.000 escritorios. Ahora cuéntenme ustedes cuántos, si 5 personas en su organización alcanzan a soportar siquiera todos los dispositivos que hay en la organización, todos los escritorios. Entonces aquí estamos hablando de un tema operativo que se reduce enormemente y que se maneja de otra manera. Aquí ya ven un análisis como tal. Aquí tenemos el despliegue on-premise, tenemos una solución del escritorio como servicio, tenemos el laptop físico como tal y un escritorio físico. Pero aquí no estamos analizando solo hardware y software, estamos mirando mano de obra, helpdesk, el tiempo que estuve abajo, el tiempo, la información que perdí. Todo esto es lo que estamos analizando. Y ahí vemos que al final del día cuando analizo eso, porque cometemos un error, ¿no? ¿Cuánto me vale de frente? Es como cuando, más voy a aquí a hablar un poquito triste de mi padre. Mi padre vive en una finca y se compró un Lada del 79 por 800.000 pesos, hermano. Y yo le decía a mi papá, papi, ¿un carro de 800.000 pesos? ¿Sí? ¿Usted está seguro? Él solo midió CAPEX. Pero cuando se dio cuenta que cada 5 días tenía que llevarlo al taller, porque es un Lada del 78, ¿sí? Se dio cuenta que le salió mucho más caro que si hubiera hecho una inversión inicial por un carro mucho más decente, por lo menos, no sé, los 80, ¿no? Eso es lo que tenemos que mirar, porque tal vez él pensó, qué golazo, ¿no? 800.000 pesos. Pero estoy seguro que ese carro le salió por millones y millones de pesos de todo lo que hizo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tenemos que analizar el costo real de propiedad. No es solo lo que metí en la cuota inicial, es lo que yo pago a través del tiempo. Esa parte es fundamental. Qué importante esto, la seguridad y el control, ¿no? Yo creo que hay un miedo inherente siempre en torno a la nube y la seguridad. Pero si hay una conclusión que saco de todos los que vinieron, todas las personas que han venido antes de mí y estoy seguro los que siguen después de expositores, es que el tema de seguridad y el control, esa concepción tenemos que cambiarla. ¿Sí? La nube tenemos que abrazarla, tenemos que quererla, porque es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque es un modelo mucho más sensato de tecnología. Desde mi punto de vista es así de sencillo. Entonces, necesitamos estar en capacidad. Si yo voy a coger un tercio, yo le digo a Kumo, Kumo, te entrego mis escritorios, yo tengo que estar seguro, o tener la seguridad, valga la redundancia, que esos escritorios están ahí de una manera segura. Yo tengo que tener esa seguridad de que hay seguridad dentro de esos escritorios. Y esto es lo que tenemos acá, ¿sí? Estamos hablando de VPNs, estamos hablando de soluciones integrales de seguridad, pero sobre todo lo que yo estoy hablando es la confianza. Confíen en la nube porque la nube está aquí para quedarse y tenemos que adoptarla. ¿Y cuál es el reto si no lo hacemos? Mi competencia lo va a hacer y va a estar mucho más adelantado. Entonces, ¿qué tenemos acá con una solución como Horizon DaaS y con un escritorio como servicio? Tenemos una infraestructura administrada, entonces, zafo de eso, ¿sí? Qué jartera. Un soporte de clase y unos SLAs palpables y reales. Me llamó muchísimo la atención la estadística donde las personas percibieron más disponibilidad en soluciones en la nube, como uno de los beneficios, porque uno tiene el concepto de la nube de ¿y qué pasa si se daña? ¿Y cómo hago? Y claramente yo creo que todas las tecnologías de alta disponibilidad y demás lo que demuestran es, hermano, no se preocupe que esto funciona. Y esto funciona. Y esto es lo que nos viene a dar Kumo a través del servicio de escritorios como servicio. Esa garantía que estamos en soporte de primer nivel, que Hitler puede llamar a medianoche. Importantísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las soluciones de poder hacerlo a través de la nube pública o a través de una nube privada. Aquí llegamos al final, y aquí ya casi voy a cerrar, pero tengo un par de slides bien interesantes. ¿Qué es lo que nosotros brindamos entonces? Una experiencia de usuario adaptiva, ¿sí? De acuerdo al dispositivo. Un escritorio virtual que no es una locura de configurar. ¿Sí? Un costo predecible, me va a costar tanta plata al mes, presupuestemos. ¿Sí? Al igual que presupuestamos y decimos no me puedo gastar esos 100.000 pesitos porque me quedo sin luz, hago lo mismo con el escritorio. Seguridad y control y la capacidad de expandir hacia la nube. Ahora, tradicionalmente nosotros cerramos con el tema de los clientes y aquí pueden ver 91 de las 100 empresas o 100 marcas identificadas como las marcas más importantes son clientes de VMware, ¿no? Y estamos llamando a las otras 9 para complementar acá y que sean ya 100 sobre 100. Pero ¿qué es lo importante acá? Y remonto, digamos, a un punto que es el de innovar. Y yo les hago una invitación a innovar. Yo cuando voy a los clientes
La gran mayoría de los clientes me dicen, pero venga, explíqueme quién más lo tiene en mi misma industria, de mi mismo tamaño, en el mismo lugar, con la misma familia, en el mismo servidor, en el mismo no sé qué. Se los buscamos y no hay problema. Pero yo hago una crítica y les hago una invitación. Y es que si nosotros operamos así, siempre vamos a estar un paso detrás del que ya lo hizo. Y nosotros tenemos que innovar. Y si ustedes me preguntan a mí, un país como Colombia lo que necesita es innovación. Entonces la invitación es a no decir, oiga, ¿quién lo implementó? Lléveme, ¿qué tengo? Midámonos a la tecnología, porque el que lo hace es el que está adelantado. Y me encantó el caso, el ejemplo de Blockbuster. ¿Sí? Blockbuster acá, me acuerdo, ¿no? Mató a, ¿cómo se llama? Betatonio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí tenía pelo en Betatonio también. Blockbuster mató a Betatonio. ¿Y quién mató a Betatonio? Perdón. Blockbuster lo mató, ¿no? ¿Quién mató, quién mató a Blockbuster? Netflix y San Andresito, diría yo también, ¿no? ¿Sí? Pero lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que innovar. Preocúpense por eso, preocúpense si ustedes para tomar una decisión necesitan 15 clientes en su vertical que ya lo montó, porque esos 15 ya están pensando en el siguiente paso que van a dar. Y no vemos como colombianos. Y aquí para cerrar, esta no la van a ver venir. Voy a hablar sobre los casos de uso. Tradicionalmente uno cierra con los clientes de referencia, ¿no? Pero yo quiero hablar de un caso de uso en particular que a mí me llega al corazón. Y hablemos un poquito, antes de para mí el sentido de la tecnología. ¿Sí? Y yo creo que hoy en día el sentido del por qué tenemos la tecnología se ha perdido mucho, ¿no? Y sí que aplica en estas épocas de Snowden y de Heartbleed y de la NSA y de los hackers, ¿no? Hay un hacker bien popular en esta época, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es? Que a veces perdemos el por qué tuvimos una tecnología. Entonces, GPS en el celular, ¿sí? Miércoles. La CIA puede saber en cualquier momento dónde estoy yo, en cualquier momento, ¿no? Yo tengo amigos que le tienen más miedo al prospecto que la pareja sepan dónde están todo el tiempo que la CIA, pero ese es otro tema aparte, ¿no? Pero recordemos por qué fue creado eso esencialmente. ¿Alguna vez han ido a una dirección en Bogotá que tenga una F de por medio? ¿Sí? Carrera no sé qué F. Calle Tran F. Pues ahí no hay NSA que valga y eso, ¿sí? Lo prendo y digo qué belleza, porque llegué a esa dirección. Y ese era el sentido más puro, no perderme más. ¿Sí? No perderme más. Entonces, ahora vamos a ver qué se relaciona a eso. Y voy a decir, y no quiero ofender a nadie por la frase que voy a decir acá, pero vamos a vivir algo histórico en este momento, y es que un colombiano, por primera vez en la vida, va a hablar algo bonito de una EPS. ¿Sí? Yo sé, ¿no? Histórico, visto en el local, y perdón si hay gente de acá de la EPS, les pido perdón, ¿no? Pero no tienen la mejor prensa. ¿Qué ocurre? Tenemos un cliente de salud acá en Colombia. Para mí este es el mejor caso de uso. Y ellos tienen un call center y ese call center tiene una política donde contratan mujeres solteras, cabeza de familia. Y yo creo que nadie va a criticar esa política, muy chévere. ¿Sí? Pero vamos a hacer el típico día de esta mujer. Entonces ella, digamos que tiene que trabajar de 8 a 5, ¿o no? Y vivimos en una ciudad que yo definiría como pequeña pero grande en trancones. ¿Sí? Entonces, siendo objetivo, tradicionalmente, si vive en la periferia de la ciudad, ella puede tardar 2 horas, que es normal, ¿no? Ella dure desde su lugar de donde vive hacia su trabajo. Entonces, si entra a las 8 de entrada, tiene que salir a las 6, ¿sí o no? ¿Qué pasa también? Ella pues es madre soltera, ¿no? Tiene que preparar la lonchera, el desayuno de los niños, tiene que preparar todo. Entonces pongámosle hace 1 hora, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces ya vamos a las 5 de la mañana que se está levantando, ¿no? Pero es una mujer. Entonces, ellas duran 1 hora mínimo arreglándose, ¿sí? Y yo no critico eso, es lo mejor, ¿no? Es que hacen el blower, esas cosas que uno no conoce, ¿no? Y bueno, tienen... Entonces podemos decir que ella se está levantando a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8, todo lo que implica, ¿no? Y sale a las 5, y a las 5, ¿qué tiene que hacer? Volver a coger ese bus o su medio de transporte y volver y son otras 2 horas, ¿no? Y si le agarra un aguacero como el de ayer, yo creo que le podemos agregar 1 hora más, ¿sí o no? 3 horas. Y para agregarle ahí el cilantro, ¿no? El picante, la sazón a este cuento, ¿sí? Esto es lo que ella vive en su bus, ¿sí?
mí me perdonarán, pero es que esta foto me hizo reír tanto cuando la vi hace como 2 días en Facebook que dije, esto lo tengo que meter en la presentación, hermano. ¿Sí? Y es verdad, o sea, que ella no está en esas 2 horas en el trayecto durmiendo, ¿sí? Sino que está guerreándolo como ese tipo, ¿sí? Ahí hay más poco que en el concierto de Metallica de hace 2 meses. ¿Sí? Es brutal, brutal. Pero ¿qué es lo bonito de la tecnología que estamos planteando? Esta EPS quiere implementar los escritorios remotos para que ellas trabajen de la casa. Y vean la diferencia en calidad de vida que eso implica. Primero, no tiene que medirse en esto. 2, se va a levantar a las 6. Tratamos de ese hecho, ¿sí? Su hijo va a ver que se va al colegio y la mamá está en la casa. Cosa totalmente opuesta que pasa hoy. Cuando él llegue a la 1, a las 3 o a las 5 de la tarde, cuando salga del colegio, su mamá va a estar ahí para recibirlo. ¿Sí? Va a estar trabajando y mi hijo, siéntese ahí, haga las tareas. Y a las 5 va a poder compartir con él. Y si ustedes me preguntan a mí si hay algo que le haga falta a nosotros, es esta parte de cohesión y esta parte de familia. Y tenemos que ver, y volvemos al punto donde arranqué el GPS, la tecnología, ¿cuál es el verdadero habilitador? Es esto, es cumplir una función, es facilitar la vida. Y felicito a esa empresa cuando implemente esto, porque para mí ese proyecto no veo cómo le ganemos al ROI, porque para mí es un ROI generacional. Vamos a tener hijos que están compartiendo con sus mamás. Brutal. Eso era todo lo que les quería hablar. Soy Cristian Plata. Gracias.